Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, la iglesia en las casas, reunidos para seguir estudiando la palabra. En este caminar de ir aprendiendo, conociendo más acerca de lo que Dios tiene para nosotros en este aspecto de las emociones. Y como se titula la serie, las emociones, regalo divino. Dios nos ha puesto las emociones para que disfrutemos de la vida. El mal uso de las mismas nos lleva a que podamos tener efectos negativos en el mal uso o en el abuso de ciertas emociones. El día de ayer comenzamos a estudiar acerca de la culpa y consideramos algunos aspectos de ella. Y nos enfocamos al final de la enseñanza en la culpa que lleva al arrepentimiento y la culpa falsa que puede llevar al remordimiento. Y nos quedamos allí. ¿Y qué tenemos que hacer con la culpa que no viene del Espíritu de Dios, que dirige nuestra conciencia para llegar a llevarnos al arrepentimiento, a la confesión del pecado? ¿Qué tenemos que hacer con esa culpa que nos agobia y nos aprieta a algunos por supuestos pecados o faltas que se ha cometido y que de repente no lo ha cometido? ¿O qué hacer con aquella culpa por pecados que se han cometido antes de ser creyentes y pareciera que uno no siente que Dios nos ha perdonado? Entonces tenemos que considerar algunas cosas para tratar con la falsa culpa. En primer lugar, ¿qué voz estás escuchando? La Biblia enseña que tenemos la voz del pastor. El pastor que nos lleva a pastos frescos, que va delante de nosotros y seguimos su voz. Y tenemos la voz del adversario, la voz del mentiroso, del padre de mentira. Entonces, ¿a qué voz estamos escuchando? Dios dice que ¿quién podrá condenar a un hijo de Dios? Es la voz del Padre, es la voz del Hijo, es la voz del Espíritu Santo. Es la voz que habla. Y cuando habla verdad porque Él es la verdad. Mientras la voz del enemigo dice, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? ¿Cómo crees que Dios se va a olvidar de tu pecado? ¿Cómo crees que Dios va a pasar por alto? No eres digno, no mereces. O sea, ¿a qué voz estamos escuchando? Es el primer término. ¿Qué voz estamos escuchando? Y la voz que escuchemos, tenemos que siempre filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Recordemos, el perdón de Dios es un perdón total, absoluto y eterno. El que uno haya sido perdonado por Dios implica que Dios ya no tiene recuerdos de nuestros pecados que hayamos cometido. ¿Qué voz estás escuchando, amado hermano? Si te sientes culpable, te sientes condenado por cosas en tu vida que has hecho o por cosas que como creyente de repente puedas haber cometido y asumes de que siendo creyente, asistiendo a la congregación, de repente sirviendo o de repente teniendo una función especial, fallaste al Señor y piensas no soy digno de poder servir al Señor. ¿Cómo es que Dios me va a usar si es que he hecho esto? Esa voz no es voz de Dios. Recordemos, la voz del Padre es la voz del perdón. La voz del adversario es la voz de la condenación. Si te has arrepentido, has pedido perdón a Dios, Dios ha hecho lo que dice que hace cuando le confesamos. Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Lo segundo que tenemos que distinguir entre hechos o sensaciones. Lo que muchos tienen por la culpa falsa son sentimientos, emociones. Se sienten mal, se sienten indignos, se sienten que no merecen, sienten que no está bien su vida delante del Padre por los pecados que ha cometido y perdonado, pero se siente. Los sentimientos no gobiernan la voluntad. Los sentimientos no gobiernan la mente del creyente. No, la mente gobierna los sentimientos. Uno primero conoce
y luego vienen las emociones, no es al revés. Entonces algunos sentimientos y algunas emociones que estás teniendo no son de Dios si es que te hacen creer que Dios no te ha perdonado o que no eres digno. En tercer lugar, ¿cuál es el hecho objetivo? Que veremos un poco más adelante. ¿Cuál es el hecho objetivo? Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, subió a la cruz del Calvario para pagar las deudas de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El Hijo de Dios en la cruz del Calvario, cuando exclamó consumado es, sencillamente se completó todo lo que necesitamos para recibir el perdón de parte del Señor. Es un hecho objetivo, un hecho que indudable. No podemos nosotros partir del concepto del perdón de Dios si no vemos que Jesucristo ya pagó por los pecados que cometimos, que estamos cometiendo o que cometeremos en el futuro. Recuerden, amados hermanos, lo que hemos mencionado. La culpa falsa se apunta a una imaginación de que no ha sido perdonado o que no es perdonado. Es una imaginación. Es algo que ha llenado la mente de tal manera que la persona o el creyente en este caso, nuevamente, piensa que no merece nada. Y esto se complica cuando quiere orar y no puede orar porque se siente que, ¿cómo es que va a orar si se siente mal? De leer la palabra, de cantar al Señor, decir la vida se le retrae, la vida espiritual se le retrae. Sabe que es creyente, pero que es un creyente, como decir, de la última categoría desde su perspectiva. Amados hermanos, todo esto viene del adversario. Viene del adversario, del diablo que quiere que vivamos condenados y que no nos dirijamos al arrepentimiento genuino y a experimentar el perdón de Dios. Esa culpa, si se mantiene en uno y no lleva a un arrepentimiento, estamos mal. Estamos mal. Entonces, esa culpa falsa, esa culpa que te hace sentir de que no eres digno, no viene del corazón de parte del Padre. Y eso trae a autocondenación, eso produce hasta enfermedades debido a la emoción tan fuerte de culpa que agobia el cuerpo físico. Eso lleva a que algunos, como no se sienten perdonados, como no se sienten que son dignos, comienzan a mirar a otros y comienzan también a juzgarlos, proyectando su culpa en otros. Y de repente ve a alguien hacer algo que no está bien, por cierto, pero condena. La condena que él siente la transfiere a otros. Y si ve a un hermano que comete un error, lo mismo que él siente trata de transferirlo al espíritu, al alma de la persona. Y comienza con la misma historia. Como tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿por qué haces eso? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar lo que has hecho? Etcétera. Lo mismo que él piensa comienza a sembrarlo en la mente de otros por una condenación. Como se siente condenado, quiere transferir su condenación, sus sentimientos de indignidad, de poco valor, de poca dignidad delante del Padre, lo quiere transferir a otros. Y esto nos lleva a que un creyente con esta culpa falsa no disfrute de la vida cristiana. La Biblia que nos enseña, la vida cristiana ha sido dada por Dios para que la disfrutemos. Dice la Biblia que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, delicias para siempre a su diestra. Que el Padre, cuando nosotros retornamos al hogar, retornamos a casa, el Padre hizo fiesta. Que hay gozo en Dios el Padre. El día que nos arrepentimos, fuimos causantes que el Padre se alegrara por el hecho de que volviéramos a casa.
Entonces la culpa nos quiere quitar el gozo de la salvación. El no disfrutar del placer de saberse salvo, de conocerse salvo. Que no tiene que ver, amado hermano, con una inconsciencia respecto al pecado que puede uno cometer, en absoluto. Un cristiano puede disfrutar de la vida cristiana y cuando fracasa, la culpa lo lleva al arrepentimiento y recupera ese gozo, esa comunión, esa intimidad con Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender esto. Quien sufre de autocondenación por pecados que ha confesado, por supuestas faltas que piensa que ha cometido, amado hermano, es hora que te libres de ese espíritu de condenación y reconozcas que lo que Dios ha hecho por ti es una obra perfecta. Una obra perfecta. Entonces, quisiéramos en esta noche preguntarnos qué es lo que podemos hacer. Y esto es, a ver, ¿cómo lo podemos expresar? Son actos de fe, o son acciones de fe. En primer término, dado que la condenación viene de no sentirse perdonado, tenemos que trabajar a nivel del pensamiento que tú tienes, de pensar que Dios no te ha perdonado. Entonces, en función de eso, lo primero que debiéramos hacer es que pidamos perdón por todos aquellos pecados que nos sentimos culpables. ¿Recién Dios te va a perdonar ahora que lo hace? No, amado hermano. No. Si uno pide perdón por pecados que ya confesó, no es para que Dios nos perdone ahora, sino para trabajar en nuestro corazón y tener la convicción de que Dios nos ha perdonado. El primer paso tiene que ver con ello, que pedir perdón. Has pedido perdón 1000 veces, ok, 1000 veces has perdido y no te has sentido perdonado. Vas a pedir la 1001 vez, pero en esta vez que tú pidas perdón, por los pecados que tú crees que eres condenado, o por las cosas que hayas hecho en tu vida antes de ser creyente o como creyente, y sientas que no eres perdonado, vas a pedir perdón para luego ir al segundo nivel. Así que anótalo, amado hermano, tengo que pedir perdón por los pecados que me siento todavía culpable. ¿Qué tipo de pecados? Los que fueran. Son muchos. Por cada uno podrías pedir perdón. Primer paso. Recuerden, amados hermanos, no es que recién Dios te va a perdonar. No es. Yo estoy seguro por lo que Dios dice en su palabra. La primera vez que tú le pediste perdón, Dios te perdonó. Pero como no tenías convicciones firmes en tu corazón, sencillamente no disfrutaste del perdón. Entonces, primer paso. Segundo paso, tenemos que ir a la palabra, a aceptar el perdón de Dios. Y la Biblia dice en una serie de textos que Dios nos perdona de manera total y completa. Permítame darle los textos. Salmo 103, 12. Él perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos? ¿50? ¿100? ¿1000? No importa cuántos. Él perdona todos nuestros pecados. Isaías 1:18. ¿Qué nos enseña? Que si nuestros pecados fueran tan rojos como la sangre, es decir, el más rojo de los rojos que ustedes quieran pensar, cuando confesamos nuestros pecados, Dios los vuelve, ¿de qué color? Blancos. Entonces, el blanco y el rojo son colores totalmente diferentes. Entonces, cuando Dios perdona, dejan de existir los pecados para Él. Dejan de existir. Entonces, si antes Dios nos vio, cuando miraba desde el cielo y miraba a Luis Meléndez, veía rojo. Y cuando Luis Meléndez pidió perdón, ¿Dios qué hizo? Limpió, lavó, purificó. Y ahora cuando Dios ve a Luis Meléndez, lo ve blanco. Entonces tienes que aceptar que Dios hace eso.
Son hechos objetivos que Dios hace con todos aquellos que pedimos perdón. No es algo que Dios se pone a reflexionar después de la cena o dentro de un día o déjame pensarlo un tiempo para ver si te perdono. No, amado hermano. Son hechos objetivos que ocurren en el momento en que uno le pide perdón. Entonces debemos aceptar en nuestra mente, es decir, Dios dice en su palabra. Y los dichos de Dios están por encima de nuestros conceptos, de nuestras sensaciones, de nuestras opiniones, las nuestras y la de quien fuera. Daniel 9:9 nos enseña lo mismo, que Dios nos perdona, totalmente, totalmente. Miqueas 7:9 lo arroja al profundo de la mar. Y así, textos tras textos, usted puede estudiar acerca del perdón de Dios que hemos estudiado muchas veces. Repase, acepte que Dios hace, que dice cuando le pedimos perdón. A ver, repitamos. Dios hace lo que dice que va a hacer cuando le pedimos perdón. Dios va a hacer en mi vida lo que Él dijo que va a hacer si le pido perdón. ¿Y qué dice que va a hacer? Lo que hemos mencionado. Se va a olvidar, nunca más se va a recordar, va a limpiar, lo va a tirar al profundo de la mar, lo va a poner en sus espaldas, va a borrar nuestras rebeliones. Eso dice Dios de nuestros pecados. Entonces, en ningún lugar de las Escrituras usted va a encontrar de que Dios diga, tienes que sentirte perdonado para que recién diga, no, amado hermano. No. Usted podrá decir, los pensamientos me agobian, es cierto, porque la mentira se ha establecido en tu mente. Y la única manera de sacar la mentira es establecer la verdad. La mentira es oscuridad. Y la oscuridad es falta de luz. Y entonces, si la luz de la palabra comienza a entrar en tu corazón, esa luz comienza a iluminar tu corazón y comienza a darte cuenta que en verdad Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. En Él no hay sombra de variación absoluta. Él dijo y lo hará. Entonces, cuando Dios te dice que Él te va a perdonar cuando le pidas perdón, tienes que aceptar ese hecho real. Pero tú dirás, no me siento perdonado. No te sientas perdonado, no es un asunto que te sientas. Y cuando ese sentimiento de que no te sientes perdonado, esa culpa falsa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a la cruz, decir, Señor, tu palabra dice que me perdonaste, soy perdonado. Aunque no me sienta, soy perdonado. Aunque me tenga un espíritu de condenación, soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado. Tenemos que trabajar en nuestra mente. Y hay algunas cosas, queridos hermanos, para reforzar el conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que aceptar de que Cristo Jesús se hizo hombre. El Hijo de Dios es la forma correcta de decirlo. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí. 1 Corintios 15:3 dice que Él se hizo hombre, murió conforme a las Escrituras para perdonarnos. Entonces es otro hecho objetivo. Dios envió a su Hijo para que suba en la cruz del Calvario, para que en esa cruz del Calvario cargue sobre sus hombros todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino de toda la humanidad, de todos los tiempos. Todo el pecado fue sobre Él. Ese pecado que te agobia, ese pecado que te hace sentir mal, ese pecado que piensas que no, que cómo es que Dios no te va a perdonar. Ese pecado o esos pecados, el Señor lo cargó en la cruz del Calvario. Están allí. Y cuando Jesús llega casi al final de su tiempo en la cruz, dice, consumado es. La cuenta está cancelada. No hay deudas. El hombre no tiene deudas. Y el Padre recibe la obra de Cristo como la paga
de nuestros pecados. Su muerte es la paga de nuestros pecados. Es decir, usted y yo no tenemos deudas con Dios de pecados. No tenemos deudas. No tenemos deudas, amados hermanos. Quiere decir, dirán algunos, que uno puede pecar sin responsabilidad. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que delante del Padre no hay memoria de pecados. Aquí en la tierra sí. El diablo también lo sabe. Otros lo pueden saber. Tal vez uno mismo se condene. Tal vez otros nos condenen. Y el diablo que está dale, condenándonos. Pero amado hermano, el diablo, el hombre o uno mismo no pueden estar por encima de la palabra. Amén. No pueden estar por encima de la palabra. Entonces el hecho objetivo que tenemos que trabajar en nuestra mente es Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, subió a la cruz del Calvario, cargó mis pecados, todos. Ahí está el crimen, ahí está la droga, ahí está el abuso, ahí está el adulterio, ahí está la fornicación, ahí está la drogadicción, ahí está el aborto, ahí está el intento de abuso sexual de alguien, ahí está todo. Todo está allí. Porque como mencionamos ayer, para Dios no hay graduación de maldad de pecados. En el plano humano sí, pero en el plano divino, el Dios cuando ve los nuestros pecados, no ve, este pecado tan grande que ha cometido este fulano. No, es tan igual. Por eso usted lee los 10 mandamientos colocan a todos los mandamientos en un mismo nivel, al punto que Jesús dijo que toda la ley y todos los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Bien, amados hermanos, otra cosa que tenemos que entender para trabajar en nuestra mente, porque el problema, aparte de ser espiritual, de hecho, es un problema de conocimiento y aceptar el conocimiento. Primero, vamos a decirlo así, hubo un intercambio divino. Una especie de, ¿qué podemos decir? Un cambalache. Según de Corintios 5:21, dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a fin o con el propósito de que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué significa este precioso versículo? En primer lugar, lo que hemos dicho hace un momento: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesucristo llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados. El más insignificante que pudiera ser el día que metimos la mano en la cartera de mamá y sacamos un sencillo, ese pecado que algunos ni nos acordamos, como el pecado más grave que hayamos cometido y que lo tenemos fresco en la memoria. Cristo Jesús pagó por todos. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Cristo llevó nuestros pecados? El Señor Jesucristo nos dio su justicia. O sea, lo que Cristo era, nos lo dio a nosotros. Y lo que nosotros teníamos como deuda, se lo dimos a Él. Entonces hay una especie de intercambio. Dios nos da su justicia. Y nosotros que le dimos al Señor, nuestros pecados. Entonces, Él nos dio su justicia perfecta. Esa justicia que nos hace aceptos en el amado. Esa justicia que nos permite entrar hasta la misma presencia de Dios el Padre. Esa justicia que mueve el mundo angelical a nuestro servicio. Esa justicia que garantiza nuestra resurrección. En fin, esa justicia perfecta. Esa justicia de la cual habla Romanos. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y no solamente esto, sino que tenemos entrada a la presencia de Dios y una serie de beneficios producto de que Dios nos vistió de su justicia. ¿Y eso qué implica en sentido práctico? Que Dios nos ve como a su Hijo. ¿Cómo te ve Dios?
¿Cómo nos ve Dios? No nos ve con el vestido de pecado, nos ve con el vestido de justicia de Cristo Jesús. Impresionante, amado hermano. Por eso 1 Juan 3:1 dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué gran amor! O sea, cuando el Padre nos mira, ve a un hijo. ¿Y cómo es Él? Es hijo, somos hijos. Los que somos padres podemos entender esto. Algunas veces nuestros hijos de pequeños salieron a jugar y estaban con el vestido limpio. ¡Ay! Se hicieron una mugre completa. Y el papá o la mamá lo mira y no le dice, bueno, estás tan cochino que ya no eres mi hijo. Estás tan cochino, estás tan sucio, te has embarrado tanto que no mereces entrar en casa. ¿No se ha dado cuenta, querido hermano, querida hermana, que cuando nuestros hijos se ensucian o hacen algo que está mal, lo metemos en casa para tratar con ellos y para poder volverlos, diríamos así, a su estado original? Si nosotros en nuestra humana debilidad hacemos eso, imagínese Dios el Padre, ¿qué cosa hace? Nos ve como hijos. Por eso en Lucas 15, en esa famosa parábola que siempre tendremos que mencionarlo, el muchacho que se fue de casa siempre fue hijo, aunque estaba en el chiquero. Por eso cuando el padre vio que su hijo volvía, él no vio cómo estaba vestido, no vio qué cosa había hecho, no le preguntó nada. ¿Se da cuenta? No le pidió cuentas, ¿qué has hecho? No aceptó lo que posiblemente era esa culpa que tenía este muchacho. He hecho tanto mal, ¿cómo es que mi padre me va a recibir? No soy digno. Pero el padre pues ni le escuchó sus argumentaciones. Dijo a su criado, traigan la ropa, traigan el anillo, traigan los zapatos, y maten el cordero y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Desde el plano natural, ese hijo era un muchacho totalmente, ¿qué palabra podemos usar? Ingrato para con su padre, irrespetuoso, indigno por su conducta. Pero el padre, ¿cómo lo vio? Eso hace Dios con usted y conmigo. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener seguridad del perdón divino y librarnos de la culpa? Amado hermano, el perdón es por gracia. No tienes que hacer nada. Solo pedir perdón. Aceptar el perdón y vivir como perdonado. El mayor esfuerzo que tendrías que hacer, querido hermano, si vives agobiado por la culpa, es que tú trabajes en tu mente con la falsa culpa que llena tu corazón. Con eso tendrías que trabajar. O sea, eso es lo que tienes que tú trabajar. Es lo que tú tienes que hacer. No hay manera de librarse de la culpa si no es en el altar de Dios, entregando nuestros sentimientos y recibiendo la verdad revelada en la Escritura, lo que hemos enseñado en esta primera parte de esta noche. Así que, amado hermano, y tal vez tengamos que perdonar a algunos que alimentaron nuestra culpa. Porque los hay, amado hermano. Los hay quienes quieren transferir su culpa. Y a veces en propia casa, hermanos, en la propia casa. Cuando hacemos una cosa que no está bien, y así eres, hijo. Así te dices que eres cristiano. Ay, así te dices que eres tatá. ¿A cuántos nos han dicho eso? Wow, a todos. Y algunos han sido profesionales en hacernos sentir culpables. Especialmente aquellos que viven una falsa religiosidad. Aunque toda religiosidad es falsa, pero llamémoslo así para entenderlo.
que piensan que ser cristiano es vivir en un estándar de vida, en una vida sin hacer nada malo, en fin. Y te hace sentir condenado, culpable, que no vives al estándar de otros. Perdonar. ¿Qué tal, amado hermano? Antes de avanzar con la siguiente emoción en esta noche, ¿qué tal si aprovechamos unos minutos para orar? Y aquellos hermanos que hoy día puedan sentir en su corazón ese sentimiento de culpa, se sientan condenados por aquello que han hecho antes de ser creyentes o como creyentes, se sienten de que no son dignos, se sienten mal y pues no disfrutan de la vida cristiana. En esta noche quisiéramos ayudarte. Hemos dicho primero, tienes que pedir perdón por aquellas cosas que piensas que Dios no te ha perdonado. No para que Dios te perdone, sino para ratificar algo que Dios ha hecho. Lo segundo que tenemos que trabajar es aceptar el perdón. En estos dos primeros pasos, tú tienes el camino para trabajar con tus pensamientos. Lo que hemos mencionado acerca de que Cristo murió por nosotros pagando el pecado, acerca de que Dios nos dio Jesús al morir nos dio su justicia y ahora Dios nos ve como hijos y que todo esto es por gracia. No tenemos que prometer nada, no tenemos que ofrecer nada, no tenemos que hacer nada para ser perdonados. Tan solamente, únicamente, pedir perdón. Así que, amado hermano, ¿qué tal si ahí donde tú estás puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos? Y puedes repetir conmigo esta oración. Amado Dios, en esta noche estoy entendiendo que esta culpa que me agobia no viene de tu corazón. Tú me dices en tu palabra, ¿quién podrá condenarme? Si Cristo murió por mí, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. ¿Quién podrá condenarme? Cristo pagó el precio. Por eso en esta noche vengo a tu altar para ratificar lo que un día hice después de reconocer mi pecado, pedirte que me perdones. Perdóname, amado Dios y Padre. Perdóname. Tú puedas mencionar de repente allí, escuchándote, qué pecados quieres que Dios te perdone o ratificar ese perdón. Amado Espíritu Santo, tu obra en el corazón de quienes están escuchando en esta noche. Obra en el corazón. Obra en el corazón. Ahora, amado hermano, la palabra del Señor nos dice que a quien nosotros perdonemos serán perdonados. Le dio una autoridad apostólica a Pedro y a los apóstoles y por tanto a quienes ministramos, ¿no? El declarar algo que Dios dice que hace cuando hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer. Has confesado tu pecado, yo puedo decirte en el nombre de Jesús que eres perdonado. En el nombre de Jesús, eres perdonado por el Padre. Gracias, Padre, por quienes en esta noche se han acercado a ti en oración. Oro, Padre, para que sus pensamientos se alineen a la palabra de Dios. Oro, Padre, para que el estudio de la palabra trabaje en el nivel de su mente, con la verdad establecida de tu perdón, de lo que tú has hecho, que Cristo murió y pagó toda la deuda. Que Jesús cuando murió nos dio su justicia y ahora somos vistos como el Hijo de Dios y somos hijos de Dios.
Ayúdanos, Padre, a entender que no es por méritos personales, no es por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás haya algunos escuchando esta enseñanza que no son creyentes, que nunca antes han hecho a Jesús Señor de su vida y que de repente viven agobiados por la culpa de algo que hicieron en algún momento en su vida. Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Jesús no vino a preguntarte por qué lo hiciste o cuántas veces lo hiciste. Jesús vino para morir por ti y para que por su muerte tú obtengas el perdón y la libertad de la condenación. Si nunca has hecho a Jesús Señor y en esta noche tú quieres librar tu alma de esa horrible culpa que puedas sentir, en esta noche yo te invitaría a que hagas una oración. Te invitaría a que tú puedas repetir una sencilla oración. El Señor quiere salvar a todo hombre. Y como Dios, sus caminos son sencillos, nada complicados, Dios ha hecho simple y sencillo el camino para que tú recibas la salvación y con la salvación el perdón de los pecados y con el perdón de los pecados la libertad de la culpa. Dice la Biblia que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él vive, seremos salvos. A Pablo le preguntaron qué debo hacer para ser salvo. Es decir, salvo significa perdonado, libre, justificado, etc. ¿Qué debo hacer? Le preguntaron. Pablo no le dio una clase larguísima de lo que tenía que dejar de hacer o lo que tenía que hacer después. Solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si deseas hacerlo en esta noche, nunca antes lo has hecho, o si estás apartado del Señor, separado del Señor, porque la culpa te agobia y sientes temor y vergüenza de volver a la casa del Padre, porque piensa de que lo que has hecho, pues todo el mundo lo sabe y ¿qué van a decir? Amado hermano, amada hermana, lo que la gente diga poco importa. Será una consecuencia del pecado, pero tú no tienes culpa, porque Dios te perdona. Si en esta noche tú deseas, querido hermana, querido hermano, querida hermana, restaurar tu relación con Dios y librarte de la culpa y volver a casa, junto con las personas que nunca antes han hecho a Jesús Señor y Salvador, puedes repetir esta oración. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, cierren sus ojos una vez más, inclinen su rostro y puedan orar conmigo. Padre, en esta noche estoy entendiendo de que tú eres un Dios de amor y que nos amas con un amor eterno, un amor que nunca, nunca termina. Y es por eso que en esta noche, con mis labios, yo confieso que Jesús es mi Señor. Y en mi corazón creo que tú vives. Y por esta confesión yo recibo el perdón de mis pecados, la libertad de la culpa. Por esta confesión soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar por ustedes si es que han hecho la decisión. Amado Dios, tú conoces quienes de entre los que están participando de esta enseñanza han recibido esta palabra y han hecho su decisión de fe. Oramos, Padre, para que tú bendigas su vida, libres su alma de culpa, des el gozo de la salvación como regalo precioso en la vida de quienes están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y eres parte de la iglesia o de una iglesia, la que fuera, sé fiel en tu casa. Sé fiel. Y a las personas que han hecho esta oración por primera vez o quienes se han reconciliado con el Señor, les pediría, por favor, se sirvan escribirnos por interno, por Messenger,
o los que tienen el teléfono, el WhatsApp personal, pueden escribirme su nombre y en el caso de que lo hagan por Messenger, su celular, quisiéramos saludarlos. Si usted si por primera vez hace esto, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y si usted se está reconciliando, es la segunda mejor decisión de su vida. Volver a casa. Amén. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno es Dios, amado hermano. Qué bueno es Dios. Que mis pecados perdonó. Una canción antigua se me viene a la mente. Otra emoción que vamos a ver hoy día una parte y mañana estaremos concluyendo es el temor, el miedo, el pánico, que producen una suma de cosas en nuestra vida. Y en medio de la pandemia que estamos viviendo, el temor está agobiando, incluyendo a cristianos. Y es por eso que vamos a tratar hoy día, mañana, y si Dios permite avanzar en el ritmo que deseo, podríamos terminar mañana, o si no seguimos, porque es un tema que necesitamos tener claridad, mucha claridad. Así que comencemos y vayamos tomando nota. En primer lugar, el hombre y la mujer fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, libres del temor y de su compañero siamés, la ansiedad. Cuando el hombre fue creado, no había temor. Recuerden, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no tiene miedo de nada ni nadie. Entonces, en Dios no hay ese temor, ese recelo de que algo malo pueda producir, de que algo pueda perder. En Dios no hay miedo, temor. Entonces, cuando Dios creó al hombre, no lo creó con el temor en su naturaleza y ni siquiera con la angustia. ¿Qué angustia podía tener Adán, amado hermano, si tenía todo lo bueno ahí a su disposición? El mejor lugar, la mejor casa, la mejor alimentación, ¿qué más? El mejor trabajo y la mejor esposa. ¿Qué más podía pedir la mujer? Tenía su casa. Amadas hermanas, ¿cuántas damas desean tener su casa y batallan y luchan? Y gracias a Dios por aquellos que lo han conseguido y gracias a Dios por aquellos que lo van a conseguir. Pero Eva tenía su casa, ahí estaba su casa preciosa. Tenía la provisión, tenía al esposo perfecto. Entonces no había razones para ansiedad, no había razones para preocuparse, no había razones para desesperarse, porque todo estaba provisto por Dios el Padre. Ahora, ¿qué tenían ellos? Confianza en Dios, y producto de esa confianza tenían paz. Ahora, cuando Adán y la mujer pecaron, sencillamente el temor entró en la existencia. Porque dice Génesis 3:10 que cuando Adán y la mujer escucharon la voz del Señor en medio del huerto, se escondieron. Y la Biblia enseña que Dios preguntó: Adán, ¿dónde estás? Como decíamos el día de ayer, no es que Adán se escondió también, que Dios no lo podía encontrar, sino la posición que Adán se encontraba, que estaba primero a la par en comunión con Dios, y ahora se está escondiendo de Dios. Y Adán responde: escuché tu voz y tuve miedo. Entonces el miedo es resultado de la introducción del pecado en la historia de la humanidad. El temor entró y se convirtió en parte de la naturaleza humana, una consecuencia terrible, horrible del pecado. Y todos tenemos esta emoción. Ahora, aunque no era parte del diseño divino, el temor, Dios usó este temor para bien del ser humano. Siendo consecuencia del pecado, Dios lo transformó en un factor benéfico para el hombre, adecuando su estructura hormonal, su estructura psicológica, física, para actuar de acuerdo a los temores que tuviera. El temor
hace que se segregue adrenalina en la sangre, que nos capacita para defendernos, para huir, para atacar, etc. ¿No? Entonces Dios arregló lo que era para mal, lo transformó en una emoción saludable cuando es usada de manera adecuada. El temor viene a ser esa emoción que todos sentimos cuando hay proximidad de un peligro, real o imaginario. ¿Cuántos le hemos tenido el miedo al cuco cuando éramos niños? No decíamos, cuidado el cuco, ya que uno no sabía dónde esconderse, atemorizado de algo que no existía. Entonces el temor puede ser real, ¿no? Alguien que viene con un arma y te apunta, te da miedo, nos da miedo de hecho, pero es un hecho real. Algunos que se van, bueno, ya como cristianos quizás no, pero que se van a ver aquellas películas de terror y estas cosas así, ¿no? Que no debemos ver como cristianos. Yo aconsejo, no es bueno que lo vean. Se abren puertas, por el miedo se abren puertas. Y gritan de miedo. Pero es un temor imaginario, porque es una película, es irreal, es pura fantasía. Pero fíjese cómo engancha las emociones que la persona siente miedo. Entonces, esa emoción frente a un peligro real o imaginario va acompañado de ¿qué hago ante este peligro? ¿Qué hago ante este riesgo? Y tiene que ver con palabras, tiene que ver con acciones, tiene que ver con reacciones. No, cuando uno se asusta, ¿cuál es casi siempre las dos palabras que salen de nuestra boca? A ver. Me da ganas de preguntar acá hasta Daniel, ¿cuáles son las palabras? Está concentrado en el mensaje. Ay, mamá. ¿No es así? O sea, la mamá sabe Dios dónde está. La mamá está en otro lugar. Pero sin embargo, eso. ¿Por qué? Porque el temor nos hace reaccionar con palabras, con acciones, con reacciones. Mueve el cuerpo en acciones. Determina que el cuerpo pueda actuar. Por eso las conductas y las actitudes que una persona pueda tener, pueda estar condicionadas por el temor en sus diferentes formas. La timidez, una forma de temor. El pánico, una forma perversa del temor. El terror, que es otra forma maligna del temor. O sea, ¿hay diversas manifestaciones de temor? Sí, hay varias. No vamos a tratar todas, por cierto. Sencillamente vamos a hablar del temor en términos generales. El temor es temor normal ante un peligro o un riesgo, es saludable. Es saludable porque nos ayuda a preservar la vida o actuar como, estimulado por el temor a hacer algo para proteger de aquel peligro que está delante de nosotros. Nos motiva a reaccionar. El temor. Una persona que no sabe nadar, por ejemplo, se cae al agua. Dice, no sé nadar, y me quedo tiesito y me hundo. No. Lo lleva a actuar, aunque sea locas y a tontas. Lo lleva a actuar porque tiene miedo de morir y eso lo lleva a hacer algo tratando de salvarse. O sea, ese temor saludable. ¿No? Ese temor que nos hace escapar ante un riesgo. Ese temor es sencillamente saludable para nosotros. Ahora, el temor imaginario puede ser origen de imaginación, puede ser origen de la cultura, puede ser origen hasta maligno. El diablo sabe que puede manejar nuestra vida a través del temor. Por eso, 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hay un espíritu maligno que sopla en las orejas de los creyentes y de todas personas para motivarnos a tener miedo de aquello que no debiéramos tener miedo. Bien, amados hermanos, aquí nos vamos a detener en esta noche y el día de mañana continuamos con esto del temor.
Quisiéramos abrir la oportunidad de poder tener preguntas. Si usted tiene preguntas, escriba por Messenger o al WhatsApp, y si podemos responderles en la medida de la capacidad, lo haremos. Esto no es psicología, queridos hermanos, o sea que como psicólogos no vamos a tratar el caso, vamos a dar el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de la pregunta o inquietud que pudieran tener? Así, amados hermanos, si tienen alguna inquietud de lo que estamos hablando hasta el día de hoy, por favor, con total libertad, pueda hacer las preguntas correspondientes. Bien, amados hermanos, el día de mañana, 6 de la mañana, nos reunimos a orar. Hermanos servidores, deseamos ver su participación. Usted, hermano servidor, debe saber cuáles son las necesidades de las personas que están en su hogar. Y usted debe presentarlas. Debe presentarlas. Decir, oren por el hermano Perico, que está preocupado por el trabajo. Oren por la hermana Azucena, que tiene líos con su esposa. Que lo que sea, hermano. Porque estamos para orar, ¿no? Y ahí estamos juntos para interceder por aquellos que Dios nos dio responsabilidad. Así que, amados hermanos, el día de mañana, 6 de la mañana, nos estamos reuniendo juntos para orar. Y en la noche continuamos con este recorrido del estudio de la palabra de Dios, las emociones, regalos divinos. Dios los bendiga, amados hermanos. Buenas noches, que disfrute de este tiempo. Bendiciones.